Bueno, estoy con un colega, amigo, escultor, que hace 13 años ha empezado a hacer escultura, nacido en Sucre, en la bella ciudad de Sucre. Bienvenido, Edgar Márquez. Gracias. Cuéntanos así de entrada nomás, un poco de Sucre, tu infancia en Sucre, ¿cómo fue? Mi infancia en Sucre no la recuerdo porque solamente vivía hasta los 4 años por ahí, ¿sí? Y luego ya mi madre se va a Chapare, entonces ahí viví casi toda mi infancia, ¿sabes? ¿No? Donde entre montes y árboles y ríos, ¿no? Donde se puede disfrutar Hermoso, de la naturaleza. hermoso Chapare, O sí, sea, así que, increíble. entonces nosotros vivíamos en Senda 3, que era un pueblito, y mi abuela tenía un terreno que nosotros para llegar teníamos que cruzar en barco, que es el río Grande de Chimoré. De Chimoré, sí, es el río Grande. Así que nosotros vivíamos arriba. Y era un susto y también era muy divertido cuando llovía, ¿no? Porque ese río se inundaba. Entonces había que esperar ahí en la orilla del río para que pueda bajar. Que baje algo así. Claro, ¿no? Y veíamos cómo el río arrastraba las troncas, los árboles, todo eso, ¿no? Entonces, Bueno, mira esos troncos que iban por el río, posteriormente se volvería a no, escultura. si yo sabía que lo iba a ocupar, yo creo que lo arrastraba para... Bueno, pero ¿cómo ya llegas a Santa Cruz y así cómo decides estudiar arte? A mis 11 años por ahí, mi madre me trajo a Santa Cruz, vivía por la villa y entré a estudiar en Zapucay, que era un colegio de ayuda para muchas personas que no tenían recursos económicos, ¿no? Era un colegio donde se podía estudiar y también pasar algunos cursos, que es sobre artesanía. Aprendían a hacer carteras, billeteras, cinturones de cuero, ¿no? Y también el otro taller que era de soldadura, ¿no? Y había otro taller que era de carpintería y el otro que era de serigrafía, o sea, ¿no? Entonces yo me metí a ese porque me gustaba, me llamaba, ¿no? Porque, ¿no? Siempre decía yo, bueno, voy a ser un artista, pero también me gustaba un poco cantar, pero yo sabía que iba a ser un artista, pero no sabía de qué ángulo, ¿no? De qué lado, o sea, ¿no? Claro, termino el colegio y me fui a estudiar a Potosí, a la carrera de arte. Ah, Potosí, antes de la Gabriela. Sí, estuve en la Tomás Frías 2 años y luego ya me hice traspaso acá, ¿no? Sé que egresaste en la especialidad de pintura. ¿Y cómo es que te volviste escultor? Estuviste con Carolina Sanginés una etapa y creo que en uno de esos momentos ya decidiste ser escultor y dejaste la pintura. Bueno, y yo me conocí con Jaime Tereva, que es escultor igual, entonces, y al conocerlo, yo quería dar con Carolina Sanginés, ¿no? Y no sabía, y una vez me encuentro en el micro con Jaime, le digo, no sabes dónde le puedo encontrar a Carolina, no, la verdad no sé. Y justamente él trabajaba aquí en el Búho. Yo trabajo con ella, me dijo. Ah, qué bien, ¿qué día podemos ir? Entonces, llegamos al taller, primera vez que yo llegaba al taller del Búho Blanco. Y quedé así, ¿no? Con cada cosa, o sea, sorprendido, ¿no? Empecé a sorprenderme con todo lo que veía que había, ¿no? Porque a veces nosotros, como estudiantes, no salimos de ese círculo donde nos muestra la universidad, ¿no? Un ambiente pequeño, o sea, ¿no? Entonces, pero uno llega al Búho, o sea, es un taller inmenso que uno puede disfrutar a todos los lados, ¿no? Y hay un espíritu de escultor, ¿no? De arte más que todo, ¿no? Y de ahí fue donde nace la ambición, ¿no? La ambición mía, ¿no? Y le digo, oye, Jaime, le digo, ¿cómo puedo llegar a trabajar, no sé, a pertenecer parte de aquí, de este lugar, o sea, poder conocer un poco más?
Y charlando y conversando, tuve que armarme un poco de valor y creo que le dije, ¿no? Usted, claro, usted me dijo, yo le pregunté, le dije si podía trabajar aquí. Y con una voz muy seria me dijo, pero vos no estudiás, me dijo. Y igual a la vez, así como usted me preguntó, yo le dije, bueno, lo dejo. Así, ¿no? No era mi intención dejarlo, pero era tanta mi ambición, o sea, de poder saber más, ¿no? Entonces, esa era la sed que tenía en ese momento, ¿no? Porque era algo para mí era algo nuevo, ¿no? Que estaba viendo, o sea. Y que si dejas pasar ese momento, puede que vuelva o puede que no, o sea. Y creo que así llegué. Bueno, estuviste unos años y ahí es cuando cambiaste tu pintura y tus paletas por la Así es, escultura. así. Y después de esos años, bueno, has evolucionado bastante en tu trabajo. Una vez que bueno, decidiste independizarte, hacer tu propio taller, de inmediatamente yo me sorprendí cuando, muy rápido, y apareció este Cardenal y luego el Raúl Otero Reich en un corto tiempo de tu trabajo ya en tu taller. ¿Cómo salió eso? ¿Qué experiencia te dio? Fue un trabajo muy serio que es parte de la ciudad ahora. Sí, bueno, para empezar a aceptarlo creo que era un reto, ¿no? Porque, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Siempre que alguna vez he recibido alguna llamada y me decía, ¿no? Quiero un trabajo grande de bronce. ¿Tiene experiencia? Me decía, sí. ¿Y de qué tamaño hizo lo más grande? De 90 centímetros. Ah, no, nada que ver porque yo quiero uno de 180. Entonces, creo que esto me impulsó, digamos, más que todo a poder, uno, aceptarlo y otro también verme a mí mismo, si lo que había aprendido, o sea, estaba bien, ¿no? Porque uno lo que aprende, cuando uno aplica, ahí es donde verdaderamente si aprendió bien de todo lo aprendido, porque los maestros son excelentes, o sea, pero la cosa es que si uno aprende, ¿no? Se puede. Bueno, esta obra no es digamos, plenamente de tu autoría, sino es un trabajo que hiciste en base a un modelado que hizo otro artista. Entonces es más un trabajo técnico que el que te ha servido, digamos, imagino, para, no sé, ver tu capacidad, ¿no?, de técnica. Yo creo que ese también es otra parte de un reto, ¿no? Porque si es obra, si es obra del mismo artista y del mismo fundidor, o sea, te da las posibilidades, si en algún momento sale mal, uno pueda cambiar, ¿no? Pero en este caso, cuando ya es de otro artista, entonces no tiene que salir tal y como es, o sea. Bueno, son dos obras que están en la ciudad, en Santa Cruz, ya la gente lo disfruta, que es muy importante eso. Luego de eso, bueno, además que ya habías hecho unas obras tuyas de tu autoría, tus temas, digamos, son entre la figura y lo abstracto. ¿Cómo te sientes, en cuál te sientes mejor? ¿En la figura o en lo abstracto? Bueno, yo siempre me sentí más seguro y más tranquilo en lo figurativo, ¿no? Siempre empezaba con algunas líneas y terminaba en lo figurativo, siempre me direccionaba para ese lado, ¿no? Pero un tiempo donde me sentí frustrado, dije, ¿qué hago? Porque no puedo, o sea, ¿no? Hago esto, pero no me siento satisfecho, ¿no? Y tomé unas palabras que me dijo este gran escultor, León Saavedra. Me dijo una vez, no importa de dónde empieces, empezá de un redondito, mejor, o sea, ¿no? Y tomé esa, ¿no? Empecé a hacer un cubo. De ahí hice el segundo, el tercero, y dije, ya sé, ¿qué voy a hacer? Bueno, en esa búsqueda entonces de entre lo abstracto a la figura, pero también trabajas con el acero, entonces el acero y el bronce. Entonces, entre estos dos materiales,
¿Con o sea, cuál de los dos materiales te convence para hacer tu trabajo? Eh, bueno, ¿Cuánto te sientes más a gusto? bueno, yo siempre me he sentido con el metal, ¿no? Así, con el fierro. Porque creo que me da a mí más posibilidades, ¿no? De poder desenvolverme. No he visto que trabajes chatarra, no he visto, sino metal más industrial. ¿En qué material te gusta más? O sea, chatarra no. No ocupo mucha chatarra, ¿no? Porque la verdad no lo sé, ¿no? ¿Para qué? No lo sé. Bueno, Siempre he utilizado más industrial, ¿no? Y me siento más cómodo, o sea, ¿no? bueno, son dos posibilidades, porque la chatarra también es un material que hay que saber utilizarlo, ¿no? Claro. Y las planchas del acero te dan una posibilidad que no te da la chatarra. Exactamente. Entonces son dos posibilidades diferentes con las que uno tiene que trabajar para poder lograr su obra. Bueno, y luego, ¿tú cómo ves el futuro del arte de Santa Cruz? ¿Cómo ves la escultura en Santa Cruz, en Bolivia? ¿Cómo ves el futuro para vos o para los demás? Bueno, si usted me preguntaba eso hace, qué sé yo, hace unos 15 años atrás, quizás hubiera dicho, no lo sé, porque todavía pensaba en ser alguien, ¿no? Bueno, hace 15 años todavía no hacías escultura, estabas pintando. No, Tienes porque 13 años. le digo eso porque a mi madre le preguntaba, ¿no? ¿Y su hijo qué está estudiando? Le decía, ¿no? Y ella le decía, él va a ser un artista, ¿no? Y, y siempre le preguntaba, la mayoría de la gente le decía, ¿y de eso se vive? Decía, ¿no? Creo que ella no, en ningún momento le interesó lo económico, ¿no? Sino que le interesaba más en lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Y eso creo que fue algo para mí especial, ¿no? Porque cuando ya estaba haciendo una escultura en barro, en arcilla, otra vez le volvieron a preguntar porque era una escultura grande, ¿sí? Para una instalación. Entonces le preguntaron, ¿y su hijo va a vivir así, haciendo de barrito? Le decían, ¿no? Pero ya pasando el tiempo, o sea, eh, ve ella misma, digamos, o sea, que sí, digamos, ¿no? Que sí, vivir del arte depende cómo uno se esfuerza, ¿no? Entonces, porque si uno se esfuerza bastante, entonces también creo yo que las obras van a tener más precisión, va a ser más preciso, y en el cual uno se satisface y cuando a uno le queda satisfecho de su obra, creo yo que también los demás, ¿no? Porque es algo que uno está seguro de lo que a uno le gusta y que también a los demás va a llegar a gustarles, ¿no? Bueno, tienes una madre muy inteligente porque te ha dejado hacer lo que querías y has hecho bien, no sé, lo haces bien tu trabajo. Entonces, creo que debes sentirse muy orgullosa de tu madre porque imagino que eso también vos has redituado haciendo tu obra bien. Y cuando la gente dice que si puede vivir del arte, bueno, un zapatero también puede vivir bien si lo hace bien. Si no lo hace bien, pues no va a vivir de eso. Entonces, el arte es una profesión a la que uno dedica mucho tiempo, muchas horas del día y de la noche, y en la que uno no se jubila, ¿no? Trabaja hasta el último día. Nadie le dice Así ya. que, sí, Nadie le da eso. si se jubila, no tiene renta, digamos. Entonces, Así es. bueno, gracias Edgar por todo lo que nos contaste. Siempre agradecido uno por el arte, que nos da muchas posibilidades, ¿no? De poder conocer a grandes personas. Es un gusto para mí ser artista, ¿no? Porque nos da esas posibilidades, ¿no? De poder disfrutar y de poder sociabilizar con grandes personas. Por el arte, por más arte, en más arte. Así es. Gracias, Edgar. A usted.